¿Se me ve bien? Se Vale, te ve porque perfectamente. Esto de la imagen ya no es lo mío. Me hace mucha ilusión este momento. A mí también. A ver, ¿por dónde empezamos? Empieza explicándome un poquito tu recorrido deportivo, para que te conozcan un poco, ¿no? Que la gente no sabe quién eres. Algunos sí, otros no. Algunos Somos sí, muchos en otros. este mundo. Pues nada, mi historia personal es que me quedé invidente a los 15 años. Hasta entonces pues veía un resto visual muy poquito de una enfermedad que se llama Stargardt, una enfermedad rara, minoritaria y que no hay investigación ni hay cura. Bueno, yo hasta que no tuve el problema de visión era la persona que el deporte no era de mi vida. Empezó cuando me quedé ciega, ¿no? Un poco empezó la historia de que el esquí se practicaba toda la vida en mi familia. El esquí lo habíamos practicado desde que éramos niños, mi hermano y yo. Y cuando yo empecé a perder visión, pues yo les dije a mis padres que creía que no volvería a practicar nunca más el esquí, porque el esquí es un deporte muy rápido cuando bajas por la montaña, y entonces pues siempre tenía de referencia a mi padre. Llegó un momento que ya el bulto de mi padre pues ya no lo veía, ¿no? Y allí pues tenía unos 10, 11 años y eso, me pensaba que no volvería a practicar nunca más el esquí. A los 15 años, cuando me quedé con la ceguera total y estaba haciendo tercero de la ESO, en mi pueblo, en la Espluga de Francolí, pues mis padres insistían mucho a la maestra de la 11, que es la que nos viene una vez por semana en el colegio, nos ayuda a adaptarnos todo el material escolar para que podamos estudiar igual que el resto de los compañeros. Y es cuando le insistieron mucho de que ver si podía practicar, mis padres en secreto con la maestra, o sea que yo no lo sabía. Le insistían mucho en plan a ver si podía volver a practicar el esquí, ¿no? Ya que era un deporte pues que hemos hecho toda la vida, ¿no? Con mi familia. Y ya, bueno, y al final me convencieron un poco, bueno, sí, puedes volver a practicar el esquí, te tienes que volver a poner las botas y los esquís, pero tienes que bajar con una voz. Y yo les dije, sí, hombre, digo, no un barranco, yo me tengo que lanzar nada más una voz. Digo, sí. Qué locura, Mary, qué locura. Digo, sí. Madre mía. Digo, sí, digo, ahora. Ahora mismo me lanzo. Ahora mismo me lanzo. Además que estaba en el proceso, pues, ¿no? De que se desenvolupan más los otros, bueno, pues los otros sentidos, ¿no? El oído pues era un 3D, el tacto, estaba aprendiendo el braille, estaba aprendiendo cómo ir con un bastón, bueno, en fin, que estaba empezando mi vida de cero otra vez, claro. Totalmente, o sea, tenía 15 años y parecía que estuviera en párvulos, en P3 o P0, o sea, que tenía que volver a empezar de cero mi vida, ¿no? Tal cual. Y bueno, y al final, pues bueno, con las salidas de esquí del colegio, pues ahí me engancharon otra vez con el esquí. Fue duro porque al principio pues tuve que volver a perder el miedo que me quedó cuando aún veía un poco, el miedo que le cogí porque ese año que yo ya no veía casi el bulto, pues tuve una caída bastante fuerte y eso es lo que me asustó y es lo que me dejó trauma. Claro. Y bueno, claro, cuando volví a ponerme los esquís era como, sí, hombre, ahora baja, sí, claro. Baja. Y encima con una voz. Sí, con una voz nada más. Venga, vámonos. Y bueno, y al principio pues fue difícil, ¿no? Allí ya me engancharon, ya vi otra vez que volví a disfrutar después del tiempo, fueron años, porque fui con las esquiadas blancas del instituto pues ese año, tercero, y como repetí un cuarto de la ESO, pues fueron 3 años que fui con salidas de esquí con la escuela, ¿no? En esa manera pues el guía te lo paga la 11, ya que es una salida escolar. Claro. Al ser una salida escolar, pues el guía lo paga la 11 y no son gastos de la familia y es mejor, ¿no? Es un poco para que las personas con alguna discapacidad pues vuelvan a fomentar el deporte. Sí, muy bien, que fomenten el deporte, ¿no? Muy bien. Y a partir de ahí, pues bueno, después ya volvimos a ir con mis padres y mi hermano a volver a esquiar como hacíamos antes. Lo que mis padres tenían que contratar un guía por horas. Y mis padres, cuando volvieron, que yo volví a coger ya pues, la confianza, el ritmo, y vieron que me volvía a gustar y que volvía a disfrutar y tal, mi padre me dijo, hija mía, búscate un chollo porque esto es muy caro. Me dijo, 4 horas de guía son igual que lo que nos cuesta todos los días alquilar el apartamento. Digo, vale, perfecto.
Y ahí ya es cuando ya entré en la Federación Catalana de Deportes para Ciegos, con el equipo catalán, y allí ya comencé a entrenar y a competir a nivel de Cataluña y a nivel de España. Allí encontré mi guía que estuvo conmigo pues de los 15 hasta los 18 años, porque estás en la categoría juvenil, y cuando subí a la absoluta pues ya pasé con otro guía. Entre medias pasé por muchos guías hasta que tú no encuentras tu guía ideal, que se le dice. ¿Cómo tú defines a un guía ideal? Bueno, yo defino un guía ideal los que somos ciegos totales, porque son dos mundos. Un mundo es los que somos ciegos totales y los que ven un poco, ¿vale? Porque los que ven un poco bajan igual, el guía va delante y el atleta va detrás. La diferencia es que el guía también le guía algunas indicaciones en voz, lo que necesitan ellos, donde no ven, ¿vale? O cambio de sol a sombra o lo que necesiten, pero aparte están viendo el bulto, están viendo la nieve, están viendo cuando hacemos la competición, que son puertas, que son los palos, ven los palos. Es distinto, ¿no? Un ciego total, ¿qué pasa? Tú te lanzas a un barranco nada más con una voz, no tienes nada de contacto físico y todo es a una voz. Yo siempre digo que el guía ideal para una persona ciega no es que haga un escrito de en plan, el guía ideal para un ciego es así, ¿no? Para ti, ¿cuál es el guía ideal para ti? Sí, para mí es que la persona te transmita una cosa que no se puede escribir con palabras, que con nomás lo que te transmite, con ese tono de voz, las ganas que tiene, la manera de transmitir, que nada, que esa voz nada más te pongas en el filo del barranco y digas, vamos, nos lanzamos, sin pensártelo. Claro. Un poco así. Es que no se puede... Hay como una conexión ya fuera de lo físico y fuera de la técnica física, es más allá. Es algo que tú sientes dentro de ti junto con esa persona. Es más importante que esa persona te una, que la técnica que tenga, que si haya competido, que si haya... igual, eso es igual. Eso después viene. Eso después tú lo aprendes, después tú miras cómo pasan palos y tú eso lo aprendes. Eso no, o lo tienes o no lo tienes. Entonces, si no lo tienes, mal. Claro. No es una confianza, es una confianza, es una conexión pues muy bárbara. Sí. Claro, que te hace estar bien contigo, bien en el momento, estar pues bueno, es que es eso, te estás tirando por un barranco sin ver nada. Junto con una persona a la cual simplemente lo que te guía es una voz, y claro, esa voz ya no solo es que te indique perfectamente, sino es lo que hay más allá, como tú estás comentando. O sea, lo que te hace realmente tirarte y confiar en esa voz es esa conexión de primeras, o supongo que es así como una especie de, ¿no? Como de primeras también, ¿no? O también es algo que también se va trabajando. Que dices, voy a dar una oportunidad a este guía. A ver. No, es de primeras. Es primeras. Es un flechazo casi, ¿eh? Sí, es como amor a primera vista, o igual. Qué bueno, igual. Qué bueno. O sea, nosotros nos presentaron, mira, yo soy Martina, mira, yo soy Mary, mira, aquí te dejo la atleta, mira, es ciega total, ya tiene nivel alto de competición, lleva muchos años compitiendo, venga, aquí la tienes, al adiós. Esa es otra, ¿no? Espabilate. Muchas veces, o por no decir la gran mayoría de veces, las personas o guías, en este caso que les llamáis, son personas que normalmente no han trabajado, ¿no?, con otras personas ciegas. Entonces es un reto de equipo, al fin y al cabo, porque claro, el guía está aprendiendo junto a ti y tú junto a ellos, ¿no? Y lo lleváis a cabo con logros, porque este año, que yo sepa, has sido campeona, ¿verdad? El 2020 he sido campeona de España. En 2020 fuiste campeona. O sea... Sí, ahora estamos a temporada 2021, que hemos hecho la primera Copa FEDEC. Son 2 copas, la primera y la segunda, que se hacen los puntos para ir a los de España. Y yo ahora en el ranking voy primera. Al quedar primera este fin de semana, pues voy primera. Ahora de 15 días tenemos la segunda copa y después tenemos los campeonatos de España. Por fin se recogen los frutos de tanto trabajo, que eso siempre uno dice, bueno, vale la pena tanto trabajo. Martina y yo ya llevamos casi 9 temporadas juntas y ahora estamos recogiendo pues los frutos, ¿no? O sea, sí, más, a ver, después del día que tienes el tándem ya tienes la confianza, ya hay aquella confianza bárbara que digo yo a ciegas, pues después ya te dedicas a mejorar técnica, posición, velocidad, pero lo más importante en un ciego, cuando estás bajando esquiando, lo más importante que dice mi guía Martina es la seguridad.
O sea que tenemos que ir siempre muy juntitas, porque así, si estamos entrenando en pistas que también hay gente evidente, que no se nos pueda cruzar nadie por el medio de ella y mío, ¿no? Es seguridad, es como un círculo de seguridad. Entonces yo voy muy enganchada a ella. ¿Qué nos pasa? Que cuando estamos compitiendo el crono se lo pongo muy difícil siempre, porque el crono está pensado para una persona, no para dos. Claro. Y entonces tiene que hacer el corte y siempre tiene que mirar 3 veces el tiempo, porque es que nos diferencia una milésima de mi guía y mía cuando pasamos meta. Entonces siempre el del crono siempre me dice, me lo pones difícil, siempre me dice, porque vamos muy juntas. Claro, vamos muy juntas. Sí, vamos muy juntas. Claro. Bueno, y después pues ya cuando ya empecé otra vez con el esquí, ya estuve compitiendo, entrenando en la Federación Catalana de Deportes Paradeportivos, pues en ese momento mi guía, Ramón, que es el que estuvo conmigo desde los 15 hasta los 18, que era como un padre para mí, porque más o menos tenía la edad de mis padres, y lo cogió como una hija también. Claro. Cuando ya empecé a destacar en el esquí, en categoría juvenil, ya empecé a hacer podiums, era buena. Pues bueno, un día cogió por lado a mi padre y dijo, tu hija no puede ser que venga aquí el fin de semana, nomás haga esquí y entre semana pues no haga nada físico. Claro. Se va a romper las rodillas, se va a romper los tendones y tal, ¿no? Porque claro, yo me quedé ciega total y pues en un pueblo de 4.000 habitantes, pues iba de mi casa al cole, del cole a casa y ya está, entre semana. Estaba encerrada, claro, en mi mundo y nomás iba al fin de semana a esquiar con el equipo de la 11. Ahí es cuando mi padre dijo pues eso, que me tenía que apuntar a un gimnasio. Yo pues le decía que no, porque yo el miedo que tenía pues era de llegar al gimnasio, que me discriminaran, que me dejaran de lado, que me trataran distinta, en fin, muchos prejuicios que bueno, que están. Sí, no, prejuicios y por desgracia realidad, ¿no? Porque sí que es verdad, sí, que ya lo sabemos que vivimos en una, sí, sociedad que no estamos, sí, acostumbrados ni siquiera a tratar con personas, pues eso, invidentes en este caso, ¿no? Porque es como, sí, que esas propias personas, y más en la edad que tú dices, ¿no? Que te pasó, que fue la adolescencia, es una edad muy dura ya para una persona, vamos a decir que no tiene ningún tipo de discapacidad. Imagínate si más a más te pasa eso en la vida, ¿no? Yo deduzco que fue un, sí, momento duro, no, durísimo para tu vida y un reto el cual, bueno, pues has superado, ¿no? Y estamos al día de hoy. Bueno, sigue contándonos. Sí, sí, bueno, lo pasé muy mal porque en un pueblo de 4.000 habitantes es muy tabú, es claro, muy desconocido, claro, no lo han visto nunca. Mis amigas de toda la vida del colegio pues en ese momento me dejaron de lado. No tuve una adolescencia como cualquier adolescente de mi edad, claro, eso de salir de fiesta, ir de yo eso no lo viví. Yo eso lo empecé a vivir cuando ya tenía 19 años, así, pero con las amigas de la 11, ¿no? Claro. Mis amigas después, cuando nos hicimos más grandes, me dijeron que me habían dejado de lado por el desconocimiento. Lógico. Y porque no sabían cómo ayudarme. No, ya, era porque me querían dejar de lado y decir, pues aquí te dejo, ¿no? Ya. Claro, éramos muy niñas y la adolescencia es lo que tiene, ¿no? Pues es una etapa chunga, muy chunga. Sí. O sea, el psicólogo de la 11 me decía, hija mía, estás viviendo la ceguera, pero más o menos la adolescencia. Ya. Es un pack. Un pack. Tienes aquí un pack. Explosivo. un pack. Sí, totalmente. Vaya tela. Y bueno, pues allí mi padre fue al Total Gym. Que allí estaba Manolo y Rosa, que son los dueños del gimnasio. Manolo lleva la parte más de cardio, spinning, más tonificación, y Rosa es la maestra de baile. Y bueno, mi padre fue y le dijo, mira, mi hija tiene 15 años, le ha pasado esto. Mi padre no dijo que era ciega total, Rosa se acordará toda la vida. Le dijo que veía, que bueno, que tenía un problema de visión, pero que veía algo. Para no ponerlo tan difícil y me cogieran. Y me acogieran. Y entonces, cuando llegué el primer día al gimnasio, pues se dieron cuenta que Mary no veía nada. ¡Sorpresa! Sí. Sí, y ahí me presenté, pues bueno, casi unos 100 kilos más o menos. Y nada, ahí estaba Manolo. Manolo pues lo cogió, en ese momento no me lo dijo, pero Manolo lo cogió como un reto. Manolo llevaba muchos años, haciendo pues tecnificación, bueno, toda la parte que es musculación, él hizo ciclismo de competición, o sea, llevaba muchos años en este ámbito, pero
nunca había tratado con una persona ciega. Claro. Ahí era el reto. Ahí era el reto. Y fue como, bueno, lo vamos a probar. Si funciona, bien. Y si no funciona, también. Pero la parte positiva es que funcionó. O sea, que yo empecé a ir al gimnasio, que iba un día a la semana y iba a una orilla, y empecé a hacer 5 minutos de elíptica, 5 minutos de escalera, porque claro, no estaba en forma física. Y me ahogaba, lo típico, que te ahogas y es duro y te agobias. Y bueno, y cada vez fui viendo que el gimnasio era una puerta que nada más me ha dado cosas buenas. Yo siempre digo que es mi segunda casa, bueno, casi la primera ya, porque estoy más horas allí. Ahora ya no tanto, pero al principio estaba más horas allí que en casa. Y bueno, y es eso, que fui poco a poco, que vi que estaba a gusto, que Manolo y yo nos entendimos, tenemos una conexión que me transmitía él. Yo tenía muchos prejuicios, era una persona muy insegura de mí misma, no me creía que podía conseguir nada. Todo era muy negativo, muy negativo. Era una persona que iba con mucho miedo, mi postura corporal era nefasta. Bueno, que hubo ahí un trabajón de fuerte, ¿no? De años. Muy sí. Bien. Me cambió la vida totalmente. O sea, yo siempre digo que me cambió la vida el deporte me cambió la vida. Y Manolo y Rosa, pues como unas padres también. Manolo sobre todo, porque Rosa fue después, pero con Manolo, bueno, un padre, un amigo, tus ojos, un poco en todo, psicólogo. Es que es eso, ¿no? Cuando ya tienes esos entrenadores personales, al fin y al cabo también se implica también la parte personal, o sea, ya hay un vínculo. Lo compartes allá, todo. Claro, hay un vínculo más allá y sobre todo que es importante también llegar a ese vínculo, sobre todo para poder avanzar, ¿no? Porque si no nos abrimos, ¿no? Con nuestro guía, ¿no? En este caso, es un poco complicado y al revés igual, el guía hacia la persona que está trabajando, ¿no? Sí, exacto, sí. Y bueno, entonces pasé ya pues a ir 2 días a la semana, a hacer más horas, hasta que llegó el punto que ya el gimnasio era mi casa, el deporte era mi vida, y entonces Manolo me pasaba a buscar a las 5 de la tarde por casa y me dejaba a las 9 de la noche en casa cuando cerraba. Sí. Y entonces, claro, mi cuerpo físico, mi forma física cambió, pues imaginaros, al 100%, perdí muchos kilos. Claro. Y llegué a tener una forma física como deportista. Además, Manolo siempre me dijo que él, cuando me vio cuando pesaba los 100 kilos, me dijo que él veía algo dentro de mí, que yo tenía cualidades como deportista. O sea, vio mis gemelos y dijo, esto es natural, esto como le metamos aquí chicha, esto bueno. Esto tira millas. Esto tira millas. Y así fue. Pues ya llegó un punto que eso, me pasaba a buscar a las 5 de la tarde, me dejaba a las 9 de la noche, entonces pues hacía una hora de elíptica, hacía una hora de escaleras, después hacía un mini descanso, una barrita, me cambiaba de ropa y después me iba a hacer la clase de spinning colectiva también con Manolo, pero era colectiva, y después para casa. Así eran todas mis tardes en ese momento, porque en ese momento de competición nomás hacía el esquí y nomás lo hacía los fines de semana. Entonces entre semana era pues gimnasio y estaba de lunes a viernes, casi cada día. Así empezaste, ¿cuántos años llevas así, yendo al gimnasio y aportando eso para tu cuerpo? Pues mira, desde los 15 hasta ahora que tengo 26 años. Vamos, la mitad de tu vida. Muy bien. Sí. Y también, Mary, me consta de que llegó un momento en que Manolo te propuso el hecho de aprender step. Sí, bueno, eso salió de yo. Yo le dije mira, muy bien, no lo sabía, sí. Muy bien. O sea, yo cuando veía, cuando era pequeña, mi madre, porque yo siempre he sido una persona que he sido ancha de construcción y siempre tengo que hacer algo de deporte, ¿no? Ajá. Y yo desde pequeñita siempre he hecho aeróbic. Hice aeróbic y me gustaba mucho. Lo que mi madre siempre me dice, que yo me venía a ver los festivales y las compañeras iban a la derecha y yo iba a la izquierda. Ya. Que el step estaba delante, yo iba detrás y ellas iban delante. Ya.
Bueno, el problema de visión lo tuve siempre, desde que nací. O sea, lo que se me desarrolló más grande es cuando hice el cambio de niña a mujer, pero siempre he tenido problemas de visión, siempre, desde los 4 años. El diagnóstico costó mucho diagnosticar porque es una enfermedad rara minoritaria que no me diagnosticaron hasta los 12 años. Entonces estuve de los 4 hasta los 12 años que mis padres no pararon de médicos, pruebas, diagnósticos. ¿Qué pasaba, no? Claro. Sí, claro, o sea, yo me ponía en gafas y seguía chocando con todo, me ponían lentillas y seguía siendo la niña, bueno, sobre todo mis compañeras de clase recuerdan la niña torpe, o sea, me recuerdan torpe, totalmente torpe, o sea, era la que siempre caía, la que siempre chocaba. Claro, y eso supongo que te marcó, ¿no? A la hora de llevarlo al baile, en este caso, en el tema del step y tal, te marcó, ¿no? Entonces me marcó. Era como algo que tú querías quitarte, una espinita que te querías quitar, querías probar. Bueno, porque a mí me gustaba, o sea, a mí me gustaba, lo único que claro, no podía disfrutar como lo disfrutaban mis compañeras porque yo no veía a la profesora. Claro, lógico. Sí. Y las compañeras de delante me costaba mucho seguirlas porque son movimientos muy rápidos también. Todo lo que sea rápido, con una persona que ve poco, pues es muy complicado de coger toda la información. Lógico. Porque claro, cuando tú ves un poco, tú en ese momento estás viendo lo de la derecha, pero lo de la izquierda no. Y si miras lo del medio, lo de la izquierda, lo de la derecha, no lo ves. Entonces, claro, es lo que tiene como el esquí, ¿no? Son deportes que son rápidos. Las cosas que son lentas te llega a poder procesar todo, ¿no? Pero nosotros cuando ves muy poquito, pues claro, con el problema que tienes de visión, pues claro, es como cogerlo como por fotos, ¿vale? Primero coges izquierda, después derecha y después centro. Si miras la parte de arriba no ves la parte de abajo. Si miras la parte de abajo no ves la parte de arriba. Y eso es lo que me pasaba a mí cuando hacía aeróbic y bueno, era una niña y yo no era consciente de lo que me pasaba. Tal cual. O sea, yo nací así y para mí yo veía a todo el mundo así como yo. Claro. Hasta que no te haces un poco más mayor, pues no lo ves, no eres consciente. Sí. Claro. Entonces llega el momento en que tú le comentas a Manolo, quiero volver a hacer steps. Y Manolo dice, Dios un día, sí, bueno, fue muy divertido porque un día Manolo me cogió de la mano, me llevó a un sitio y me dijo, toca adelante. Y entonces tenía el step delante. Sí. Entonces, pues distinto, totalmente distinto cuando lo hacía, cuando veía. Tuve que volver a vivir, o sea, tuve que volver a memorizar cómo era un step, tocándolo con las manos y con los pies, cogiendo las miras del step, como de ancho como de largo, y después controlar también la distancia del suelo al step, porque es como un pasito, no es un pasito muy grande, pero es como un pasito pequeño. Entonces, claro, cuando estás haciendo la ejecución tienes que controlar muy bien que el step, no más que pongas todo el peso en una parte, el step se puede volcar, ¿no? Claro, es verdad. Y bueno, y ahí empecé pues que subía y bajaba como un palo, totalmente recta, Manolo delante mío, mirando hacia mí, el step al medio y yo detrás. Y entonces él me hablaba por voz para orientarme hacia dónde tenía que ir. Y subía y bajaba nada más, subía y bajaba, el principio era subir, bajar de pies nada más. Yo en ese momento la parte de cuerpo era como un palillo, como decía Manolo, y poquito a poquito, pues cuando ya fui cogiendo las medidas, la distancia y ya me fui soltando, pues después ya llegó a hacer coreografías de steps y bueno, fue de menos a más hasta hacer la coreografía que hicimos de doble steps con Manolo. Pues eso, ¿no? Moverte con doble step, o sea, ir de un step al otro, bajar, girarte totalmente y hacer la vuelta y estar al otro lado del step, subir y bajar en diagonal, subir y bajar en frente, ejecuciones detrás del step, etcétera. Y todo eso, Mary, tu perspectiva desde ti, lo que tienes que es como una especie de mapa, ¿no? Interior. Supongo que te crearás una especie de mapa que te guía a través del espacio que tú no estás viendo. Tú realmente te estás guiando a través de sensaciones y de unos metros cuadrados que tú te has imaginado que es y que confías en que está ahí. Sí, exacto, exacto. Y para aprender la coreografía, pues Manolo se pone haciendo la ejecución de los pasos lentos, a cámara lenta, para que os lo imaginéis. Y entonces yo primero le toco las piernas, cuando yo eso ya lo tengo memorizado, le toco el tronco
Y cuando ya tengo movilizado el tronco también, después los pasos de los pies, exagera con el ruido. O sea, exagera con el ruido para saber yo cómo tengo que hacer el paso con el pie. Cuando ya tengo todo eso memorizado en mi cabeza, que es como un mapa, ponemos la música. Entonces yo la música antes no la sabía leer, la música. Yo la escuchaba como todo el mundo, pero no la sabía leer, no la sentía. Era como un ruido más bien, ¿no? Era un ruido de fondo. Sí, exacto, antes era como un ruido, ¿no? Ahí aprendí a leer la música, que es sentir los cambios de ritmo de la canción. O sea, escuchar los cambios de ritmo de la canción y ahí sabía cuando iba un paso y cuando va otro. Claro, así la música te guiaba también, te guiaba la música. Me guía. Aquí tienes un cambio, aquí tienes otro, muy bien. Sí, exacto, me guía. Me guío por la música, tal cual, los cambios de golpe de la canción. Me guío por eso, entonces sé cuándo va un paso y cuándo va otro. Muy bien. Y así no hacemos las coreografías. Qué bueno. Y entonces así poco a poco fuiste desarrollando esa parte más dancística, dijéramos, ¿no? Es como que el baile empezó a entrarte por ahí, ¿puede ser? Sí, fue primero los steps y después yo siempre cuando iba al gimnasio pues hacía mi cardio, ¿no? Tenía Manolo al lado porque en ese momento no tenía ningún reloj que me pudiera decir pues el tiempo que llevaba y por ejemplo las escaleras o el tiempo y el cardio que estaba haciendo, ¿no? La máquina. Y siempre Rosa venía a hacer las clases pues de zumba, de jazz, de Bollywood, de country, y yo siempre la escuchaba cómo chillaba y cómo decía los pasos y cómo lo disfrutaba. Imaginaros, ¿no? Yo pim pam haciendo allí mi cardio, venga, ahora primero elíptica, escaleras, pim pam, y entonces no necesitaba ninguna música más porque estaba allí pim pam. Y entonces yo siempre pensaba, siempre le tengo como una admiración muy grande también a Rosa y era como, guarda, el día que pueda bailar con ella será una cosa fuera de sí, porque yo bailar cuando veía tampoco no era una persona de bailar, o sea, me hacía mucha vergüenza. Y cuando me quedé ciega ya menos. Es como, ¿cómo se baila? Pues nada, fue lo típico que nosotros en el gimnasio hacemos las cenas del gimnasio en Navidad y a final de verano. Y ahí fue, con la tontería, pues Rosa siempre cuando acabábamos de cenar siempre bailaban y yo siempre me sentaba en la silla. Y pues nada, un día me cogió Rosa y empecemos a bailar algo y entonces me transmitió y ahí empezó todo. Qué guay. Otro flechazo aquí, no, venga flechazos con los guías. Sí, y es que más a más todos los guías y todos los entrenadores que tengo, todos los que he conocido y tengo, nunca habían trabajado con una persona ciega total y además es voluntario, pero nunca habían tratado con una persona ciega total, ¿no? Bueno, siempre han dicho que mi carácter también ayuda mucho, todos los guías y todos los entrenadores. La actitud de la persona que tiene la discapacidad influye muchísimo y que siempre dicen que yo tengo unas cualidades que no todas las personas ciegas totales las tienen, ¿no? Tengo muy desarrollado pues, el oído, pero también la percepción, me oriento muy bien, que eso quieras que no, por ejemplo, para los steps ayudó mucho, claro. Pero a mí también me ayudó mucho el tema de trabajar con los steps, a mí me ayudó mucho en el tema de la orientación. Claro. Después cuando yo me puse a esquiar, a mí me ayudó mucho el tema de trabajar con los steps porque me mejoró mi orientación también, ¿no? Porque en esquí igual, en esquí te guías por la orientación, tú notas en tus pies el relieve de la montaña y ¿qué pasa? Que los que somos ciegos totales, que es lo que le ve curioso a la gente que ve, es que nosotros esquiamos mejor cuando hay un barranco, que la pista es una negra que tiene una pala inclinada, una bajada, una inclinación muy bárbara. Y en cambio cuando es el llano, que es lo fácil, nosotros esquiamos muy mal porque para nosotros es como un mar, no tenemos ninguna orientación, claro. Y entonces cuando llega el llano, allí es cuando nosotros nos agobiamos, nos estresamos, y en la competición mi guía, cuando llegamos al final, tiene que tirar mucho, no me tiene que dejar pensar porque si no yo me freno, porque es eso, no sé dónde estoy. Entonces yo esquío mejor una pista que sea negra o
o roja, que tenga inclinación, porque allí yo noto, por mi orientación, noto hacia dónde baja la montaña, la pendiente. Sí, y en el llano no. En el llano es un mar. Un mar, como has comentado. Un mar. Qué locura. Un mar. Sí. Muy bien. Bueno, entonces, retomando a lo de la danza, Rosa ese día te invita a bailar y ahí se crea el flechazo con tu otro guía. Ya llevas 3 guías. Ya tienes 3 guías en tu vida. Entonces, ¿qué sucede con Rosa? Explícanos. Pues ahí empecemos a que Rosa pues siempre va a tope porque tiene muchas clases de niñas y adultas. Es lo que tiene ser bueno y transmitir. Y entonces, como ella transmite tanto y, bueno, en fin, que la quieren nada más a ella. Pues buscó un día que nos fuera bien a las dos y entonces bailamos una vez a la semana, unas 2 horitas más o menos. Más o menos. Depende del día, pues quizás es menos. Pero para mí bailar un día a la semana con ella ya es bueno, ser una afortunada. Totalmente. ¿Y de qué forma tú aprendías a bailar? ¿Ella te enseñaba coreografías, pasos sueltos o cómo? Rosa siempre me pone primero las canciones, a ver cuáles me gustan más también. Ajá. Ella las coreografías ya las ha hecho porque yo lo que hago es zumba con Rosa. Ajá. Entonces ella, como hace zumba con grupo de chicas, muchas coreografías ya las ha trabajado con ellas, ¿no? Entonces ella me las propone. Cuando ella ya las tiene interiorizadas es más fácil para enseñármelas a mí. Claro. Porque ella ya las lleva como, ya lo tiene en su cabeza y natural, ¿no? Donde me pone la música, entonces yo le digo las que me gustan más y las que me gustan menos. Las que me gustan más, que me transmiten más, pues empezamos y entonces ella me enseña paso a paso. Es que Rosa se pone delante mío, yo me pongo detrás y igual que Manolo. A cámara lenta, yo siempre digo que en el baile aún es más complicado para una persona ciega porque en el aeróbic es muy aeróbico, ¿no? Y entonces es mucho pam, 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 pies, piernas, brazos, ¿no? Pam, pam, pam. En el baile no, en el baile es fluir. Y eso es lo que me costó más a mí entender, porque yo venía de hacer steps. Claro, y me costaba mucho más cuadriculado, ¿no? Sí, cuadriculado. Y entonces es lo que me costó más, porque Manolo nos venía a ver y me decía, te tienes que dejar ir, tienes que disfrutarlo, tienes que fluir. No es como los steps que es pam, pam, pam. Y a mí eso me costó mucho conseguirlo. Después escuchar más la música, aún más. Y yo siempre digo que bailar una persona ciega aún es más complicado porque ahí viene la parte más corporal. Porque claro, es más cosas, ¿no? No nomás es las piernas, los pies y los brazos y el tronco. No, también hay las manos, también hay la expresión corporal de tu cara. Tienes que dejar más el cuerpo. Son más pasos, son muchas más cosas, ¿no? El tronco, no es como las steps que el tronco va todo recto, ¿no? Y va todo pack, como un pack, ¿no? La caja esta que tenemos. No, en el baile o sea, tienes que separar, la cadera va por un lado, el otro por otro, la espalda por otro, el hombro, el brazo, la mano. Y entonces pues con Rosa más fainón al principio cuando empecé. Entonces pues igual, a cámara lenta, primero noto, la toco el tronco, ¿vale? Cadera, espalda, hombros. Cuando tengo eso, después vamos a los brazos y después las manos, siempre lo noto con el aire. Yo cuando la Rosa mueve las manos, cuando hace gestos con las manos, yo por el aire noto más o menos hacia dónde quiere ir, hacer el movimiento de las manos. Si algunas veces con el aire no tengo suficiente, pues entonces Rosa se gira, porque representa que yo la estoy tocando, que ya está, o sea, yo la estoy tocando que ya está de espaldas a mí, claro. ¿Vale? Entonces, las manos no llego a tocarlas muchas veces. Entonces, con algunos momentos los pasos de las manos es muy complicado, se gira de cara a mí y entonces yo le toco las manos. Claro. Hay posiciones que son fáciles, pero hay posiciones que son más complejas y entonces con el aire no lo acabo de ver. Cuando tengo eso, pues también tengo que mirar mucho pues también la posición del cuello, hacia dónde suben los hombros, dónde bajan. Y cuando ya tengo todo esto, bajamos para abajo las piernas y los pies, porque depende del baile, si es una zumba, si es una bachata, si es una cumbia, tiene diferentes ritmos.
Entonces allí es cuando lo tengo que notar también las piernas y los pies, ¿no? Los pies siempre lo escucho ella exagerando el paso, exagerando el paso, haciendo un poquito más de ruido, ahí es cuando lo noto. Y bueno, cuando tengo ya todo eso memorizado, pues Rosa se pone... Esas 4 cositas, esos 4 detalles, cuando tienes solo eso... Pues entonces Rosa se pone a mi lado, siempre a la derecha, pone música maestro y lo probamos, a ver qué sale. Y sobre la marcha vamos corrigiendo y vamos improvisando y así van saliendo las coreografías. Qué guay, que también has llevado a cabo a un escenario junto a ella. Sí. Y hemos hecho muchas coreografías y cada vez más. Soy una persona que nunca tengo bastante. Eso es lo que siempre me han tenido que frenar un poquito cuando empecé a competir, porque no es lo mismo cuando ya estás a un nivel de élite, que ya estás compitiendo, que cuando estás en una parte de decir, no, estoy haciendo esto porque me gusta y estoy consiguiendo... A ver, yo cuando no estaba compitiendo en esquí ni en atletismo, porque el otro deporte que tengo es el atletismo, era un reto personal, de yo estar bien con mí misma, de coger todo lo que conseguí, ¿no? Todas las cualidades que yo conseguí personales y deportivas, ¿no? Al momento que empecé a competir me tuvieron que frenar porque soy una persona que yo siempre lo doy todo al 100% y nunca tengo bastante. Y si que el día no sale voy a estar allí 10 veces haciéndolo porque yo quiero que salga. Y bueno, soy una persona así. Entonces con las coreografías de Rosa empecemos también, igual que Manolo, de menos a más. Pero yo soy la que le digo, quiero más. Esta vez hemos hecho 2 bailes en una misma... O sea, hemos hecho un baile nada más, una canción, o sea, no coreografía nada más. En este festival, no, el siguiente yo ya quiero 2. En el siguiente ya quiero 3. En el siguiente pues ya hacemos 3, pero más variedad, más pasos, más complicado. Que vea que el festival no es para demostrar, pero realmente que la gente vea, la gente evidente que viene siempre a ver los festivales, que vea que una persona ciega puede hacer totalmente de variaciones, de pasos, de combinaciones de bailes, que se puede hacer. Claro. Que se puede hacer, que se puede bailar, que se puede sentir, que se puede disfrutar. Es una forma también de darse cuenta también de muchas más cosas, ¿no? Yo, al menos personalmente, desde que te conocí a ti, me he dado cuenta de lo poco que usamos nuestro cuerpo, porque realmente tenemos una arma que nos puede aportar tanto y a veces falta perder para desarrollar, ¿no? Y es como muy extraño. Entonces es muy interesante escuchar todo lo que tú dices, ¿no? Te hace reflexionar muchísimo. Bueno, igual que cuando subimos al escenario, cuando vamos a ensayar el día antes, como cuando hacía steps, que cuando hago coreografías de zumba con Rosa, cuando llegamos lo que hacen ellos es orientarme, decirme cuánto de ancho es el escenario, de largo, y claro, yo camino por el escenario para controlar el espacio, para sentirme a gusto y segura, y cuando ya tengo eso ya sí que en el escenario sí que me tienen que colocar ellos hacia dónde, ¿vale? Porque yo no veo el centro, no lo veo, ¿vale? A mi manera. Entonces son ellos que salimos cogidos de la mano siempre y son ellos los que me dicen aquí, ¿vale? Aquí nos colocamos. Ella se pone al lado, lista, entonces empezamos a hacer la coreografía, ¿no? La que sea de steps o sea zumba, ¿no? Y después ya lo tienes como por casa, porque como que si siempre al ser un pueblo pequeño, pues casi siempre es el escenario de la Espluga o el escenario de Montblanc, pues ya llega un momento que cuando ya has hecho varias, pues ya lo tienes más por mano. Claro. Pero no está mal que siempre pues un pelín de orientación, ya que no es tu sitio habitual y muchas veces como es de año en año puede cambiar alguna cosilla. Y bueno, yo sinceramente la primera vez que me volví a subir en un escenario pues fue un ataque de nervios, pero al mismo momento mucha emoción porque me pensaba que no subiría nunca más en un escenario cuando hacía yo mis exhibiciones de aeróbic cuando era pequeña, que fuera al revés de las compañeras. Claro. La primera vez que me vio mi madre hacer una coreografía de steps con Manolo, que iba sincronizada, que íbamos los dos iguales, que iba al ritmo de la música, pues bueno, imaginaros. Emoción. Pura y dura, sí.
Sí, 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 sí. Qué bueno. Has comentado antes que también el atletismo forma parte como deporte para ti, ¿también federada? Sí, también federada, también de competición. Bueno, el esquí alpino, llegó un momento que el esquí alpino es un deporte muy minoritario y muy caro. Yo cuando empecé era promesa para entrar al equipo nacional y ir a competiciones internacionales. Cuando ya vino la crisis y todo, como es un deporte tan minoritario que la gente, digamos los de arriba, ¿no? Los de la Federación Española, no dan tanto dinero, no creen tanto con los deportistas porque es mucho, es un deporte muy caro. Ajá. Y aparte tienes que pagar a 2 personas, el atleta y el guía, ¿no? Mi sueño era ir a unas Paralimpiadas de invierno, siempre, porque mi deporte de toda mi vida siempre ha sido el esquí. Pero cuando llegó la crisis y me llamó el seleccionador español y me dijo, Mary, el equipo de promesas se deshace porque no hay dinero y hasta aquí hemos llegado. Fue un golpe duro, pero después buscando encontré mi otro deporte, el atletismo. Yo el atletismo no lo había practicado nunca, ni lo había visto. Cuando era pequeña tampoco lo miraba por la tele. No sabía lo que era, sinceramente. No sabía lo que era un tartán, no sabía lo que era un foso, no sabía lo que era una pista de atletismo. No sabía, ni me lo podía imaginar en la cabeza. Y fue un poco porque yo soy muy explosiva, yo tengo unas características que yo soy muy explosiva, entonces allí en la velocidad... Yo ya tenía un cuerpo físico y que veían que yo era potente y que daba, me empezaron a llamar de todos sitios, de la 11, que si de atletismo, que si de golbal, que si de ciclismo, y el Manolo se volvía loco porque yo le decía, sí, lo pruebo, venga, me voy. Y el Manolo yo volvía y le decía, Manolo, es que me han dicho que soy buena para esto y soy buena por lo otro. Y el Manolo se ponía las manos en la cabeza, diciendo, madre cordero, me decía, no pruebes nada más, por favor. Y el atletismo venía porque yo ya había hecho alguna carrera de montaña, o sea, yo había empezado por lo difícil, que es la montaña, porque como aquí en mis alrededores hay la montaña, pues hice con una de las maestras de educación física que tuve en el instituto, hicimos alguna carrera sin de montaña, sin de 5 o 10 kilómetros, porque yo de fondo no soy, yo soy de velocidad. Y yo ya había hecho lo difícil, o sea, cuando yo llegué al atletismo y hablaba con el seleccionador catalán, me decía, hija mía, si tú ya has hecho lo difícil, tú ya has ido por la montaña corriendo, esto es lo difícil. Piedra, 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 piedra. Que claro, el guía no puede parar de hablar porque todo el rato te dice derecha, izquierda, porque claro, tienes que ir saltando las piedras. Claro. Me dijo, hija mía, ahora el atletismo en la pista es todo liso. Claro. Es otro mundo. Ajá. Y el atletismo empezó un poquito por eso, porque me cerraron las puertas en esquí a nivel internacional y empezó un poco el atletismo así. Tuve mucha suerte que encontré mi entrenador, que en ese momento era y es de mi pueblo, lo que ahora ya no es mi entrenador, y fue mi entrenador durante 5 años de velocidad y salto de longitud. Empecé como un hobby, empecé como a ver qué pasa, a ver cómo se me da, a ver cómo me encuentro, a ver si lo disfruto, a ver si me gusta. Empecemos un poco así, ¿no? Mi entrenador es más mayor, es más o menos de la edad de Manolo, ya unos 50 largos, y él como guía de velocidad no me podía guiar. Entonces lo que se dedicó es coger los chavales, porque chicas cuesta más, de que vayan un poco más rápido del atleta. Los chicos que teníamos el club empezó a mirar las características, el feeling, la velocidad, el carácter, sobre todo miró mucho el carácter, y encontró un chico que fue impresionante. Estuvimos 4 años juntos. Yo encontré un chico con 16 años que era muy maduro, o sea, sí que cuando salíamos de la parte de atletismo era un chico de 16 años crío, ¿vale? Pero cuando estábamos dentro de la pista tenía una responsabilidad, tenía una exigencia y se lo tomaba de una manera que coincidíamos, coincidíamos. Por eso estuvimos 4 años juntos en velocidad, haciéndome de guía de 100 metros lisos. Y empezó siendo un poco como hobby, después fui ganando terreno y ya pues después ya empezamos con las competiciones. Pero bueno, que yo en atletismo me presenté un día que me dijeron, me llamó el seleccionador catalán y me dijo, Mary, de aquí 2 días en Sabadell se hace el campeonato de Cataluña. Y yo no había ido nunca a una pista de atletismo. Más a más pues vas con los clavos y tal, yo iba allí con mis mamas normales también. Entonces me dicen eso, yo llamo a Manolo, que me han dicho para ir a un campeonato de Cataluña. Vale, vale, pues yo ya te preparo. ¿Y para cuándo es? Para mañana pasado. Manolo se puso a reír como diciendo, ¿cómo? Dijo, ¿cómo? Digo, sí.
Digo, es mañana pasado, o sea, era un jueves y el sábado era la competición. Bueno, llegamos allí a la pista, corro con uno de los guías que también estaba en esquí, que lo conocía, pero que también hacía atletismo, una chica, y nada, pues ni me presentaron el tartán, o sea, hicimos el calentamiento por fuera de la pista, y cuando llegó la hora me dijeron, venga, ahora vamos a hacer los 100 metros lisos. Ya nos ves las dos con las gambas normales y corrientes, las otras con los clavos. Se pusieron en los starters que salían desde el suelo, yo desde arriba, en posición de salida, pero desde arriba. Ajá. Y quedó tercera, ganó a 3. Y entonces el seleccionador catalán me viene y me dice, eres muy explosiva y tienes aquí piernas para dar y vender. Ostras. Y ahí empezó el atletismo. Pero yo supe lo que era un tartán cuando pasé meta. Vale. Vale. O sea, cuando pasé meta, la guía me dijo, ven, que te presento al tartán. ¿Qué? Pero hasta ahí no sabía lo que era un tartán. Ahí sí que fuiste a ciegas, ¿eh? A ciegas. Y además es que no había estado nunca en la pista de atletismo, pues que lo fuerte es que era una cosa que empezaba de 0-0, o sea que tampoco lo había hecho cuando veía, ¿no? Y siempre te dicen, si lo has hecho viendo, eso es más fácil. A ver, por ejemplo, el esquí se me fue más fácil porque la base la tenía. Claro. Pero también empezaba de 0 totalmente a esquiar para mí. Pero es distinto, ¿no? El atletismo, la dificultad que tuve y tengo más grande es la técnica. La técnica de atletismo es bastante difícil, la disciplina que hagas, ¿no? Bueno, no tuve bastante con los 100 metros lisos porque vi que era muy fácil, porque aquí en los 100 metros lisos vas cogido, llevamos una cuerda que vas cogida en la mano y entonces aquí tienes contacto físico. O sea, yo venía del deporte de no tener nada físico, claro, y aquí teníamos contacto, ¿no? Yo pensé, uy, esto es fácil. Tampoco es fácil, porque sincronizar 4 piernas, 4 brazos a la vez tampoco es fácil. Claro. Tampoco lo vamos a dejar aquí porque también fue difícil, ¿vale? Sí. Pero ahí tienes. Pero comparando, que venías de que nadie te tocaba, que todo iba por voz o por memoria, ahora que tienes, vale que tiene que haber una coordinación, pero hay un contacto físico. Claro, físico, de brazo y mano. La otra, claro, comparando una con la otra, tú decías, uy, pero sí, esto no es nada. Esto no es nada. Y como no tuve bastante, pues me fui al salto de longitud, que el salto de longitud es la prueba, nosotros le decimos al atletismo, los ciegos totales, que es la prueba reina. ¿Por qué es la prueba reina? Porque es todo por voz. Claro. Pero aquí la complicación que hay más grande es que tienes que correr en una línea recta. Claro. Y yo eso no lo había hecho nunca en mi vida. Claro. Porque claro, es que te ponen en el carril, para que los que nos estén escuchando la entrevista, es que nos ponen en el carril de salto, nos colocan allí, vale, y el guía se va corriendo a ponerse delante del foso de arena mirando hacia mí. Ajá. Entonces, él es el que me calcula la carrera. Él es el que me calcula la carrera de los pasos hasta llegar a donde tengo que batir para volar. Ajá. Entonces, imaginaros que entonces tú tienes que correr lo más recto posible hacia la voz, porque todo es por voz, pero corriendo lo más rápido posible, y el momento que te dice ya, batir y volar. Pasaste de decir, mira, tanto contacto, yo quiero ni siquiera el contacto del suelo, déjame volar hasta por el aire. Madre mía, sí. Qué experiencia, Mary. Y claro, y la caída, ¿no? Porque claro, tú estás arriba, estás en el aire, ¿cómo sabes en qué momento vas a caer? ¿Cómo caes? Ay, Dios. No, nada. Y cuando ya me despego del suelo, porque nosotros la que nos da la información al no ver es el suelo, el contacto con el mundo, ¿vale? Sí. Vemos. Sí. Y entonces yo al momento que yo despegaba, yo allí no sabía dónde estaba. El momento que yo batía y volaba, yo allí, ahora te puedo decir que es una libertad, es una experiencia que nada más la puedes vivir ahí también. Esto es igual que el esquí. La libertad que te da ese deporte no te lo da otro. Son cosas que una persona ciega total, porque somos tan pocos, pues quizás es porque la gente ciega total no se atreve tanto. La gente ciega total lo que busca es contacto, siempre, contacto físico, sea con el suelo, sea con la persona. Eso de solo, al aire, eso hay muy poca gente. Ya. Pero por ejemplo el esquí a mí me da unas cosas, a mí me da unas cosas que yo en mi día a día no lo tengo. ¿Vale? Una libertad, una adrenalina, la velocidad, el aire, sentir los esquís como liscan por la nieve, pero sobre todo la libertad.
La libertad de decir, no tengo que pensar en nada, no tengo que ir con el bastón y decir, buah, ahora aquí hay esto, papá, en el braille, ahora esta combinación, pam, el ordenador, vale, ahora esta tecla aquí. Todo nuestro día a día es todo de memoria, o sea, la memoria también te desarrolla mucho más, porque todo lo que hacemos es de memoria, todo, claro. Desde que te levantas hasta que te vas a dormir, realmente. Entonces, es como que todo tu día a día es pam, 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 pero todo lo tienes que tener en tu cabeza, ¿no? Psicológicamente es muy bestia, ¿no? Vas con el perro guía, ¿vale? El perro va a ver los obstáculos, pero tú es el que lo tienes que guiar, decir, vale, ahora vamos aquí, ahora vamos allá, izquierda, derecha, adelante. Yo me pongo las botas y los esquís y yo me lanzo una voz y no me tengo que preocupar de nada. Lo dices de una manera, Mary, que nos apetece, al menos a mí, ponerme un antifaz y tirarme, porque lo dices tan así, pero no es tan así, ¿eh? Yo es que lo estás explicando y me entra como una especie, sobre todo de angustia por no haberlo experimentado. Es de primeras, ¿no? Porque tú dices libertad, ¿no? Siento el aire y tal, y de la forma en que tú lo hablas, puedo entenderte, empatizar, empatizo por lo que para mí es el aire, pero sí que cuando tú dices eso de que te sientes a gusto, libre, tal, claro, tú fíjate hasta qué punto uno llega que ¿cómo explicártelo? O sea, yo tengo una sensación de decir, madre mía, me tiro al vacío. Cuánta incertidumbre, cuánto miedo. Sin embargo, cuando tú sobrepasas todo ello, te da una especie de alas metafóricas, las cuales te hacen, como tú dices, sentirte libre, volar y sentirte a gusto. Y tú fíjate, porque es como, en general, la vida misma es un enfrentarte a esos miedos, es un tirarte al vacío, literalmente, tirarte al vacío y decir... Y no saber lo que hay. No saber lo que hay. Y disfrutar de ese momento, lo que te aporta, ¿no? Entonces es como muy fascinante, es incluso explota la cabeza, ¿no? ¡Pum! ¿Cómo es esto? Mi guía lo hizo, los guías siempre aconsejan de que lo hagan alguna vez para poder aún empatizar más con el atleta, sentir más cuando puedes tener miedo, cuando tienes lo bueno y lo malo. ¿Vale? Claro. Y entonces mi guía Martina hizo, porque hacen cursos de guías y formándolos, y Martina se puso unas gafas oscuras y lo hizo. No llegó a caer, pero bajaba como medio borracha, porque el equilibrio es otra parte que no hemos hablado, que el equilibrio, una persona ciega, es una cosa también muy complicada de tener y cuesta mucho, es una cosa que tienes que trabajar mucho diariamente. Para tener un equilibrio, sea esquiando, sea bailando, sea saltando, corriendo, incluso caminando. El equilibrio, una persona invidente lo que me pasó a mí, yo cuando me quedé ciega me ponía esa pata coja y no lo sabía hacer. ¿Por qué? Porque no tienes un punto de referencia. Entonces el equilibrio cuesta mucho. Para recuperarlo nomás es trabajándolo. O sea, lo tienes que trabajar mucho. Esto es igual que si quieres ser elástica, tienes que trabajarlo, ¿no? Para ser elástica. Hay gente que no, que tiene las cualidades y pam, se abre de piernas y lo es pim pam. Sí. Pero hay gente que no, ¿no? Pues un poquito el equilibrio también, ¿no? Y después también la posición corporal. Las personas ciegas tenemos tendencia pues a mirar mucho para abajo, la posición corporal, pues yo estaba siempre muy inclinada hacia abajo cuando estaba sentada, eso estar recta en un asiento, un respaldo como cualquier persona, eso a mí me costó mucho, hasta mis padres muchas veces me decían, te vamos a atar en la silla, me decían. Ay, porque claro. parecía jorobado en Notre Dame. Y eso pues también es un trabajo de pues mucho de Manolo y también después aprender, o sea, son cosas que cuando, no sé, tampoco te enseñan cuando eres pequeño tampoco, esto, la posición corporal, tampoco te lo enseñan, pero claro, cuando te quedas ciego, pues menos, ¿no? Porque claro, yo para qué tengo que mirar para arriba si no veo, pues, yo tenía la inclinación de mirar para abajo, ¿no? Claro. Esquiaba con Ramón, el primer guía que tuve, y él bajábamos esquiando y era Mary, levanta la cabeza, Mary, levanta la cabeza, Mary, levanta la cabeza. Y enseñar toda la bajada, aparte de lo que me iba diciendo, pero Mary, levanta la cabeza. Yo miraba para abajo. Claro. Me decía, ¿por qué miras para abajo si no ves nada? Porque como no ves, tienes tendencia a tu cuerpo a para abajo, ¿sabes? Yo porque me tengo que poner recta como cualquiera y mirar para arriba, total, no veo.
un poco que coges esos vicios, esos pequeños vicios. Esos vicios por la necesidad básica de decir, bueno, si no, o sea, cuando digo necesidad básica, hablo de que si tú tienes ojos que ven, pues lógicamente vas a levantar la cabeza para guiarte, ¿no? Y el cuerpo. Exacto, y el cuerpo. Y en consecuencia el cuerpo está erguido. Si esos ojos pues pierden esa calidad de poder ver, pues claro, es como que se inutilizan, porque claro, no sirven, y de alguna forma es como que se lleva todo lo que está en conjunto, ¿no? La cabeza y con ello un poquito el tronco, la parte superior, deduzco, ¿no? Entonces te quedas encorvado hacia abajo porque claro, dices, ¿para qué? ¿No? Voy a abrir los ojos o buscar algo, sino... Es curioso, pero son cosas que a veces ni siquiera se piensa, ¿no? Ni siquiera... Son cosillas que dices, ay, no se piensan, ¿no? Claro. Y eso yo con Manolo me ayudó mucho a trabajarlo y me ayudó mucho a recuperar una posición buena corporal. Claro, bueno, más de disciplina física. Disciplina física. Te enseñaron a tener una disciplina física, todo, un fue un completo. Claro. Porque es necesario, claro, tú necesitas ese eje para poder ejercer todos los movimientos dentro del deporte. Es que sí, exacto, es lo que me decía mi Manolo, que tienes que tener una posición corporal buena para poder ejercer después los ejercicios, ¿no? Claro. Sea lo que sea, sean estiramientos, sea cardio, sea hacer las pesas, tú tienes que tener un eje de que el cuerpo esté bien, porque si no, tú estás haciendo el ejercicio y te puedes hacer daño en el ejercicio que estés haciendo del cuerpo. Entonces yo siempre, la parte que he tenido con Manolo es que él siempre ha dicho, vale, vamos a hacer este ejercicio, pero siempre hemos empezado de cero. Por ejemplo, si tengo que hacer un ejercicio que tengo que coger mucho peso, ¿vale? Por el atletismo. Cuando yo primero tenía que aprender a hacer ese ejercicio, siempre con Manolo, siempre al principio lo hemos hecho sin peso, siempre. Primero aprender cómo se hace el ejercicio. Y cuando yo lo tengo ya interiorizado y ya lo domino, en ese momento ya ponemos el peso que tenemos que poner y vale, lo hacemos. Pero siempre me ha dado mucha importancia y eso lo tengo muy inculcado dentro, que es una cosa que me ha enseñado Manolo, que es siempre primero aprender bien el ejercicio, la posición correcta, buena, para no romperte y para no hacerte daño, y después poco a poco ya iremos poniendo peso. Y entonces allí vas añadiendo. Muy bien. Has ido a topar, ¿no, Mary, con guías hasta el punto en el que estamos? Con guías, la verdad que aunque no tuvieran experiencia, de alguna forma tenían como una especie de sexto sentido, sabían de lo que hablaban y buscaban pues desde la buena fe, ¿no? Empatizar y la estrategia entre los dos, deduzco, para poder llegar a hacer los ejercicios lo mejor posible y tener una evolución positiva para ti, ¿no? Sí, sinceramente con todos los entrenadores y todos los guías, como no sabían lo que era tratar con una persona ciega, ha sido un tándem siempre. Ha sido que yo les he ido diciendo también cómo necesito y ellos al ir conociéndome, al ver que yo siempre he respondido bien, en que cuando ya tenía eso sumido quería más y más y más, pues ellos ya de otra manera, pues ya, bueno, por ejemplo Manolo, pues como enseñarme las cosas, o Rosa, pues ya es, al principio no sabes, después aprendes y después ya dices, te sale automático, ¿no? Claro. Hasta incluso muchas veces no se dan cuenta y muchas veces no se daban cuenta ni de que era, o sea, me pasaba muchas veces, por ejemplo, Manolo, cuando hacíamos spinning, cuando acabábamos la sesión y hacíamos los estiramientos, muchas veces no se acordaba de decirme qué ejercicio hacían. Ah, claro. Son esas sí, pero son esas cosas que dicen que pasan porque como yo lo hago todo tan natural. Que no natural y que no parece que sea ciega, total. Claro. Por la orientación que tengo, por la manera que me muevo, por la manera de expresar, que es lo que dice Manolo, muchas veces se nos olvida. Claro. Y cuando ya llevas tiempo trabajando conmigo, les ha pasado algunas veces, ¿no? Que se me olvida. Es como no lo veo que eres ciega, no lo noto. Hasta que hay algo por el medio, no te acuerdas de decírmelo y hostión, ahí sí que te has dado cuenta que no veo. Pero yo en cambio, yo he llegado al gimnasio muchas veces y Manolo ha hecho 1000 cambios en el gimnasio, no te voy a decir cuántos, después de todos los años que llevo, ¿vale? Y llegar al gimnasio y antes de explicármelo yo le digo, uy Manolo, aquí había una máquina y ahora aquí se nota más eco, aquí no está la máquina. De llegar y yo ser la primera que lo noto. Y quizás han pasado 10 personas por allí y las otras 10 no le han comentado nada a Manolo.
yo nomás llegar, antes de que ella me diga, mira, he dicho, yo ya no vas a entrar, noto el espacio y yo ya le digo, uy, Manolo, aquí no, aquí me falta algo, aquí hay algo. ¿Sabes? Un poco así, en plan, después me lo enseña, pero nomás llegar ya es, uy, aquí me han cambiado algo. O cuando estoy haciendo las pesas, pues me cambian cosas, sobre todo los bancos. Y entonces yo estoy haciendo mis ejercicios, pero igualmente como tengo el oído tan desarrollado, estoy escuchando, vale, este ha cambiado el banco, que el banco estaba allí, vale, escucho que lo ha cambiado allí, vale, ahora yo podré pasar por allí, ahora para allá. Y así en todo el rato. ¿Qué pasa? Qué locura. Bueno, es lo que dice Manolo, él está muy tranquilo porque yo por el gimnasio me muevo como por casa. Tiene miedo de los otros, me dejan cosas por el medio, ¿no? Y yo voy tan suelta que siempre dice, tengo miedo que algún día, ¡pam! Pero yo mientras hago mis cosas, yo al mismo momento que estoy escuchando la música, estoy concentrada con el ejercicio, lo estoy disfrutando, estoy escuchando todo a mi alrededor, todo a la vez. Entonces, yo Estás alerta. Sí, claro, estoy alerta porque sé que me cambian cosas. Claro. Entonces, como lo sé, pues ya estoy alerta. Es otra cosa que me costó mucho. Cuando se me desarrolló tanto la oída, me cogían hasta dolores de cabeza porque no sabía separar. O sea, mi oído se desarrolló tanto que yo lo escucho todo a la vez. Entonces mi cabeza no podía decir, no más quiero escuchar esto. Ajá. Eso me costó mucho. Por ejemplo, me costó mucho en el esquí. Ajá. En el esquí, lanzarte nada más a una voz es nada más sentir la voz. No sentir el ruido de los esquís, no sentir el ruido del lado, no sentir el otro que habla, sino que sí que lo oigo, pero yo me tengo que concentrar nada más ahí. Ajá. Eso me costó mucho. Ajá. Me costó muchísimo, muchísimo. Porque es que escuchas todo a la vez. Yo puedo estar en un comedor y escuchar la persona que hablo, la del lado, la del otro lado, la del pasillo. Claro. Entonces eso cuesta mucho, es otro trabajo. Claro. Sí. De decir, no, yo ahora estoy aquí, yo quiero escuchar esto. También cuesta, ¿no? O cuando hacíamos los 100 metros lisos con mi guía, éramos 4 ciegas totales y 4 guías. Y cada guía estaba hablando con su atleta. Yo nomás escuchaba a mi guía, nomás escuchaba el mío y las otras las tenía a mi lado. Yo nomás escuchaba mi guía, la voz de mi guía. Nosotros como si no estuvieran. Sí. Entonces eso también es... Otro trabajo añadido. Qué poco que tienes que hacer, Meria, es todo tan fácil. Bueno, ya lo pillas, ¿no? Que es ironía. Sí. Bueno, lo dejo claro por si acaso. Bueno, Meri, entonces ya estamos en un momento de tu vida que realmente tu vida es el deporte. O sea, constantemente estás, que si no en el gimnasio, estás con los steps, si no estás haciendo zumba, si no estás esquiando, estás entrenando para esquiar, si no estás compitiendo para atletismo, estás entrenando en atletismo, para arriba, para abajo. Y bueno, pasan así un tiempo. ¿Y cuál es la siguiente fase de toda tu evolución? Bueno, en el atletismo lo que me pasó es que al cabo de 5 años mi entrenador que estuvo conmigo y mi guía no pudieron continuar por motivos personales y entonces ahí me tuve que reinventar. Encontrar un guía de velocidad cuesta mucho en mi zona y en salto también, porque en salto tienes que tener, igual que en el esquí, ¿no? Tienes que tener una confianza bárbara con aquella persona, que no todo el mundo sirve para guiarte en un salto de longitud. Y ahí empecé mi otra nueva disciplina que ya llevo 2 años, esta es la 3ª temporada, en lanzamiento de disco. Me empecé en otra disciplina, lanzamiento de disco. Ahora ni corro ni salto, ahora estoy en lanzamiento de disco. Lanzamiento de disco ha llegado un momento, cuando empecé le decía al entrenador que era más difícil lanzar disco que esquiar, para que te imagines también lo complicado que es. Es muy técnico. El lanzamiento de disco, en atletismo tenemos varios lanzamientos, tenemos el martillo, tenemos la jabalina, tenemos el peso y tenemos el disco. En ciegos totales nomás se puede practicar el disco y el peso. Jabalina y martillo no se puede. Entonces el peso lo hago de complemento porque a mí no me acaba de gustar y no me se acaba de dar tan bien. Entonces mi prueba es el disco, tal cual. El disco pesa 1 kilo, no es por lo que pesa el artefacto, sino es la técnica, el eje, la ejecución, de cómo, ¿no? Sí,
La ejecución es difícil y es el lanzamiento de todos los que te he dicho, es el lanzamiento más complicado, es el más técnico. O sea, yo me fui al más difícil. ¿Cómo no? La Mary dice, quiero reto, esto es demasiado fácil. Quiero que me metan caña. Sí, la entrada tal cual me lo dijo, Mary, es el más difícil. De técnicamente, es el más difícil. Y sí, no se equivocó, porque es técnica, giro, posición de pie, posición de brazo, pierna, cadera, cuerpo. Ese sí que llegó un momento que al principio decía... Muchos detalles. Sí, yo al principio le decía, esto es más complicado que esquiar. Me decía, ¿cómo puedes decirme esto? Digo, sí, es que es más complicado que esquiar. Lo siento mucho. Son muchas cosas. Son muchas cosas que lo tengo que decir después todo pim, pam, pum. Claro. Sí. No, sobre todo lo más complicado, el giro. El giro, cuando empecé a girar, como no tienes un punto de referencia, era un mareo, una sopa. Hasta que no vas haciendo horas y horas, práctica, pero al principio era un mareo. Le decía, sí, hombre, ahora cuando acabo de hacer el giro yo tengo que parar y lanzar. Digo, sí, lo vas a hacer tú. Digo, porque es que no sé ni dónde estoy, si el norte, el sur o... Claro. No sé dónde estoy. Claro. Bueno, la diferencia que tiene es que el lanzamiento de disco, la diferencia que tiene del salto y del 100 metros lisos es que no nos tienen que hacer ninguna adaptación diferente a los que lanzan viendo, ¿vale? Ajá. O sea, a mí el guía realmente la función que hace en el lanzamiento de disco es que me entra dentro, nosotros estamos dentro de como una jaula, que se le dice, que es como una charcha, que eso es lo que, si a mí se me escapara el disco, eso frena y no puede dar daño a nadie, ¿no? Porque esos artefactos cuando salen con tanta velocidad a ti te podría matar si te cayera encima. Claro. Entonces por eso estamos dentro de una jaula, que le decimos nosotros. Entonces lo que hace el guía es llevarte hasta dentro del círculo. Lo que hace a mí es orientarme hacia dónde me tengo que posicionar, y cuando yo ya estoy posicionada, él se va corriendo y tiene que salir y se tiene que poner fuera de la área esta, ¿vale? Y entonces nosotros hacemos la comunicación que él cuando se va, él me dice ya, yo sé que él ya está fuera, entonces yo ya puedo hacer la ejecución, el giro y lanzar. Muy bien, ¿vale? Muy bien. Entonces al principio lo que cuesta mucho es orientarte hacia dónde tienes que lanzar, ¿no? Y entonces me imagino. Eso lo hacemos mucho con las horas del reloj. Las horas del reloj las hacemos utilizar mucho. Y en deporte yo lo hago mucho. En el esquí, por ejemplo, cuando me he desviado un pelín, yo siempre digo, Martina, 12, 9, 10. Y en el lanzamiento de disco también es mucho a las 12, a las 9, a las 10, 9:30, un poquito así. Muy bien, muy bien. Puedo yo orientar. Bueno, mira, al fin y al cabo no dejan de ser formas de comunicar para llegar la información de un punto al otro, ¿no? Que en este caso es del entrenador al atleta. Muy bien. Yo siempre he dicho que todas las disciplinas que he hecho, sean las que sean, todas las que hago, todas. Cuando tengo que aprender algo nuevo, ejercicio sea, yo es lo que les digo, vale, yo estoy entendiendo lo que tú me estás diciendo, pero yo lo tengo que procesar y lo tengo que entender a mi manera después. O sea, es como diciendo, vale, tú me estás diciendo esto, yo lo entiendo, no es que no te esté entendiendo, yo entiendo lo que me quieres decir, pero yo después ahora lo tengo que interiorizar en mí mismo, adentro mío, y después lo podré ejecutar. Como transformar esas palabras en una sensación interna para poder llevarlo a lo físico, ¿no? Sí. Un poco todo ese proceso, porque normalmente, claro, cuando vemos, ¿qué pasa? Que mientras hablamos, mientras hablamos tenemos una forma, una gesto, ¿cómo sería eso? Hablar con gestos, ¿sí? Y un movimiento físico que de alguna forma también se habla desde un no verbal, ¿no? Entonces, claro, llega la información más nítida. Claro, en vuestro caso, ¿no? En vuestro caso tenéis que escuchar literalmente las palabras, esas palabras transformarlas dentro de vosotros en lo que he comentado antes, ¿no? En físico, ¿no? En sensaciones internas para ejecutarlo. Qué interesante. Sí. Qué interesante. Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora estás ¿cómo no? Otra cosa más, el disco. Sí, otra más para currículum. Muy bien. Maravilloso, maravilloso, que te aporta pues, nuevos retos, te hace evolucionar como persona y de repente un día pues nos conocemos, ¿no, Mary, tú y yo? ¿Cómo fue? 2017. Explícame, ¿cómo fue para ti todo eso, el conocerme?
¿qué te habían hablado de mí? ¿Qué sensación tuviste? Para mí, Rosa y tú, dos ídolas totalmente. A mí me habían hablado mucho de ti, Manolo, sobre todo Manolo, bueno, que también fuiste... un pequeño inciso, Mary, para todos esos espectadores que nos están ahora escuchando. Sí. Para que sepáis, también provengo del mismo pueblo de Mary. Entonces llevo toda mi vida de danza. La empecé con 7 añitos justo con Rosa. Sí que a los 20 años cambié y evolucioné y me fui a diferentes ciudades, pero sí que es verdad que ellos me enseñaron la base y bueno, siguen siendo familia, para mí siguen siendo pues unos maestros. Sigo aprendiendo de ellos porque esto es un aprendizaje constante. Por eso hay ese vínculo, ¿no? de saber tanto uno del otro y ahora sí ya podemos retomar que Manolo te comentaba de mí, ¿vale? Sí, siempre me habló de ti. Pero bueno, yo tuve más curiosidad pues cuando venías algún verano y venías allí al gimnasio y tal, ¿no? Entonces, bueno, sabía del proyecto que tú estabas llevando a termo también, que estabas viajando mucho. Explícalo todo un poco. Voy a dar un inciso. Tú eres la que... Voy a dar sí. un inciso en ese punto. En el momento sí. en que Mary y yo, de alguna forma, se encuentran nuestros caminos, más fuerte, es cuando yo me adentro durante 5 o 6 años, sí, más o menos aproximadamente, dentro de un estudio de inmersión, de investigación en el baile en pareja, el baile en pareja en general, no en un baile en pareja, donde estamos investigando lo que sucede a la hora de bailar una persona con la otra en un baile en pareja, indiferentemente de la disciplina. Poníamos en práctica todo ese desarrollo de la metodología, la cual estuve pues, junto a ese equipo inmersa, como ya he comentado, 5 o 6 años, y desarrollando diferentes técnicas, diferentes encuentros también en la parte mental y emocional con el cuerpo y lo que implica el hecho de bailar con otra persona en el baile en pareja. Bien, para mí fue un despertar, ya que venía bailando desde bien pequeña, pero para mí fue un despertar corporal, emocional y mental para mí misma y a la hora de enseñar a los demás como docente. Entonces yo llegaba a lo que es ahí al gimnasio y poco a poco nos fuimos conociendo con Mary hasta que un día también le expliqué en lo que yo estaba metida, ¿no? En dónde estaba yo inmersa y el desarrollo que yo estaba obteniendo conmigo misma y aprendiendo dentro de esa inmersión de investigación. Pues lógicamente, como toda artista o toda persona que se ponga a estudiar, porque eso fue, como he dicho, un estudio, pues es una incorporación de conocimientos los cuales mi cabeza empezó a estallar y a decir, guau, es que estos conocimientos los puedo llevar a diferentes ámbitos de la vida. Y hablando con Mary y comentándole lo bueno que fue positivo para mi danza, para mi persona, para mi parte corporal, emocional, de alguna forma a Mary le captó la atención. ¿Sí, Mary? Sí. Te captó la atención y entonces Mucho. ahora sí te doy la palabra y ahora hablas desde lo que tú sentías y cuál fue tu intranquilidad, ¿qué pasó ahí? Era como conocer otro reto más, era, bueno, también venía de un trauma muy, muy grande y que aún no he acabado de superar y tiene muchas secuelas físicas como psicológicas. Y por lo que me contaba Manolo, ya estaba en un punto que no veía horizonte. El volver a recuperar todo lo que yo tenía, que no lo voy a volver a recuperar nunca más, voy a ser otra, pero volver a recuperar, tener otra, ¿cómo se diría? Volver a tener una vida después de ese trauma, ¿no? Y con los conocimientos y la manera que me contaba en el proyecto que estaba inmersa, perdón. Pues me quiso la curiosidad. Al principio te puedo decir que no creía que eso pudiera resultar resultados, que pudiera cambiar mi vida, que mi estado físico y emocional cambiara. Al principio era como, bueno, vamos a probarlo, a ver qué es esto. y después vi que sí. Después pues vi que es otra manera de trabajar, es otra manera de mover el cuerpo, es otra manera de entrar en ti misma
Bueno, desbloqueos, muchos bloqueos que tienes tu día a día que yo tengo ataques de ansiedad, tengo flashes y mi día a día yo no puedo llegar a estar en ese estado. Judith dice que ojalá algún día llegue. Hombre, Tenemos para la eso estamos, esperanza. ¿no? Para eso estamos. Realmente mi Sí, función en todo esto ya no sí, es enseñarte más de lo que ya sí, sabes, sino es más bien quitarte todo ese peso a través de la danza y a través de todo ese trabajo que agradecida estoy de ahora tener dentro de mí también, para poder ayudarte, ¿no? a guiarte poco a poco con su sí, tiempo a poder sí, liberarte pues de esos pesos bueno, que la vida te ha puesto para otro reto más, ¿no? Es como, madre mía, es un reto sí, tras otro y este es sí, uno sí. de los fuertes, los cuales a través de estas Em, sesiones vamos avanzando. es como una montaña rusa que espero que algún día llegue a la cima. Claro, Em, ¿y qué sientes, Mary, cuando hacemos las sesiones juntas? Bueno, a Judith empecemos de menos a más también. Se tiene que decir que también empecemos de menos a más. Judith me tuvo que enseñar también las posiciones, también cómo se pone también por las manos, los brazos, el esternón, la barriga, como la respiración, como también tengo que tocar a Judith para sentirlo también, ¿no? Cuando eso ya lo tuve más interiorizado, con las palabras que me decía Judith y las técnicas que ella tiene, pues es dejarse ir a la maestrilla, ¿no? Yo, bueno, más que la maestrilla, yo le digo la Potter, porque parece que tenga una varita mágica. Y siempre me la imagino con la típica bruja Potter, pues más o menos así me la imagino yo, cuando estábamos haciendo las sesiones, ¿no? Al principio os puedo decir que es duro porque es todo muy raro y son unas sensaciones, solo hablo de las primeras sesiones que hice con Judith, pues al principio es raro, la sensación es muy rara, es una cosa que no has vivido nunca, aparte del trauma que tengas, la sensación que tienes cuando tú haces los ejercicios y dejas ir tu cuerpo, se relaja. Y entras dentro de un mundo que no has vivido nunca. Tengas un trauma o no tengas un trauma. Es la manera de trabajar con el cuerpo. Y es lo que hablábamos con Judy cuando después fui haciendo más sesiones, es que se despiertan sentimientos, se despiertan cosas que están allí dentro de una cajita muy guardada, que a través de los ejercicios, a través de la respiración, a través de dejar ir el cuerpo, allí empiezan a salir cosas y sentimientos que no hubieras dicho nunca o vivido nunca. Y sobre todo que los deportistas siempre nos enseñan a hacer todo desde la fuerza, desde el ejercicio, mover una pierna, mover una rodilla, un pie, un brazo, una mano. Entonces ahí es como mucha fuerza, mucha tensión. Puedes hacer lo mismo estando en un estado más relajado y hacer lo mismo. Poníamos en práctica muchas técnicas también, por ejemplo, de la respiración que estás comentando, Mary. Es una respiración, la verdad, que muy englobada, en muchos sectores. Es decir, se pone en práctica en muchos mundos, en el yoga, en el tai chi, en muchas también artes marciales, danzas, ¿vale? Pero sí que es verdad que para mí, como fue tan importante para mi persona, porque yo también, que por eso me reflejo yo contigo, somos dos personas muy explosivas, con muchísima fuerza, las cuales el equilibrio a nuestra persona nos favorece y realmente la respiración nos aporta ese momento de calma, ese momento de decir, vale, muy bien, tengo la fuerza, tengo la técnica a través de la fuerza, vamos a ejercer una técnica a través de la fuerza suficiente, ni más ni menos, ¿no? Entonces, claro, tenemos que experimentar un poquito lo que es el estar relajado, estar relajada y ir poco a poco a ese equilibrio, ¿no? Entonces, sí que es verdad que se me mezclan mis propios conocimientos de toda mi vida, que he estado estudiando otras cosas también, que he estudiado un montón de cosas, más a más con todos estos últimos años,
junto con este equipo, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora ya se está como mezclando todos mis conocimientos y para mí también me ha ayudado y sobre todo lo que para ti creo que te puede ayudar, ¿no? Entonces, al ponerlo en práctica, tu cuerpo crea, o sea, es como que se transforma, ¿verdad, Mary? Tú tienes una sensación de transformación interna. Sí. ¿Qué te sucede? Sí. Pues una transformación interna de sentimientos, de sensaciones. Bueno, ¿no? Pues decir, pues estoy mareada, o decir, me se mueve todo, o de acabar la sesión y me acuerdo que le decía, no siento mi cuerpo, estoy en la nube. De entrarte frío en seco también, que dices, ¿esto qué es? O sea, que en seco como tu cuerpo como está como tan relajado, que es como una sensación como cuando estás durmiendo, ¿no? Y tu cuerpo está como destemplado, ¿no? Más o menos eso, ¿no? Que tu cuerpo ha llegado a un punto que está tan... No digamos que es tranquilo, es una cosa distinta. Es presente, o sea, es como que... es estar presente y sentir cómo la gravedad entra dentro de ti, es escuchar las sensaciones sin ningún tipo de escudo físico, ¿no? Sin intentar estar como protegiéndote, sino que tú te sientes en un estado de calma, de tranquilidad, de confianza, deduzco también, ¿no, Mary? De bienestar, de placer, ¿no? De estar a gusto, de decir, vale, y a partir de ahí es donde ponemos en práctica todos los movimientos. Desde el 2017 hasta el 2020 no hemos parado de trabajar juntas. Un año de parón que cuando nos volvamos a ver no me lo voy a ni creer yo. Sinceramente, que la tenga en mis brazos otra vez, no me lo voy a creer. Bueno, ya sabemos que esto es lo que tiene, las cosas pasan por algo, yo menos pensé eso. Entonces, a lo mejor este año también ha sido necesario para poder asentar toda esa información, ¿no? Que te estaba viniendo, ya sea por tu persona, por los otros deportes, por mí. Entonces, este año sí que has seguido haciendo pues, el esquí y tal, e incluso yendo al gimnasio y tal, pero sí que es verdad que, bueno, ha habido un poquito más de tranquilidad, que también está muy bien poner en práctica en nosotras, que somos tan así, tan fuego y tan enérgicas. Está muy bien saber estar en un estado de calma cuando todo parece que pare, ¿no? Sí, o sea, yo como tengo un trauma, pues yo mi día a día pues tengo, por ejemplo, el esternón lo tengo bloqueado emocional y físicamente en mi día a día. Mi día a día, por ejemplo, ahora, ¿no? Yo siempre noto como una presión aquí en el esternón. Al momento que yo estoy en ese estado, esa presión no la noto. Es como que se libera, como que como mi esternón se abre. Entonces ahí se abren las alas, que son los brazos, y eso ayuda a que eso aún se abra más y ahí mi cuerpo se mueva de una manera que mi día a día no se va a mover. No se va a mover por ahora. Por ahora. Por ahora, porque es lo que decimos, llegar a ese estado, claro, lo que creamos es un ambiente seguro. Lo que creamos es estar en un ambiente pues eso, de placer, de bienestar, de seguridad, de confianza, de no tener que preocuparnos más allá, de simplemente estar a gusto y sentir cómo nuestro cuerpo está. Y lo suyo es llevar ese estado poco a poco a la vida diaria. O sea, y eso es como la siguiente fase o otra fase más a tener en cuenta, ¿no? Otro reto, yo creo que eso es al cabo de unos cuantos años que supongo que tú ya tengas eso dentro interiorizado como atar de las zapatillas, ¿no? Bueno, años, meses, días, eso depende también de la persona, eso ya lo sabemos, que la evolución personal depende de cómo uno pues esté. Pero eso tanto en esta disciplina como en cualquier otra. O sea, lo vamos haciendo, vamos incorporando eso en tu vida, que me alegro muchísimo. Primero, pues que confiases en mí, porque claro, sabiendo que al principio era bueno, no sé yo esto si va a funcionar, pero aún así, tú diste el brazo torcido y dices, oye, pues voy a probarlo, ¿no? ¿Qué pierdo yo? No pierdo nada. ¿Qué pierdo yo? Nada, pues voy a probar. Nada, y vamos. Claro, esa primera vez, aún siendo extraña, sintiéndote rara, tú dijiste, hay algo aquí que no sé lo que es, pero yo voy a volverlo a intentar. Yo me pensaba que la manera que se mueve el cuerpo cuando estás en ese estado, ¿vale? No lo volvería a recuperar nunca en mi vida. Después del trauma que tuve, pues mi cuerpo siempre está muy rígido, brutal, o sea, la sensación que tienes. Y entonces cuando estás en ese estado es como que esas cajas se abren y sientes cosas
que cuando estás en tu estado normal no las puedes llegar a sentir. La espalda siempre tengo una tensión, la esternón también. Cuando yo me muevo de esa manera o mi cuerpo se mueve de esa manera, los brazos que son como unas alas, las piernas, al poder girar, al poder... notas que tu cuerpo se mueve como una plastilina. Son cosas que no te enseñan, o sea, sobre todo cuando eres deportista, ¿eh? Todo es desde la fuerza, desde la explosividad, como somos Judith y yo. No te enseñan esta parte que te dicen, no, puedes mover la pierna igual, pero sin hacer aquí esa fuerza. ¿Vale? Sí. Un poco es así, ¿sabes? Qué bueno. Un poco es así. Es que, claro, es lo que hablábamos Judith y yo. La gente que no lo ha probado, no lo ha sentido. Es complicado, sí. Realmente en todo lo desconocido es complicado poder hablar de algo que no conoces, ¿no? O que simplemente también le das también un poco la espalda, porque a veces lo desconocido da miedo. Yo he aprendido muchísimo, sobre todo, a abrir mi mente y a darme cuenta de muchísimas cosas a través de ti. Y ya es todo un logro escuchar de tu boca todo lo que te aporta y te seguirá aportando, porque lógicamente esto solo es el camino. Principio. A mí me ha abierto un campo de visión enorme. Realmente considero que deberían la gente escuchar más a ti o a personas como tú, simplemente para poder ver la vida desde otra perspectiva y darnos cuenta de lo tanto que tenemos y lo poco que utilizamos, ¿no? Mira, os voy a contar una anécdota. Terminamos una sesión de, bueno, como todas, maravillosa, y al finalizar la sesión me dijo, Judith, me gustaría que me bailaras. Y yo me quedé, claro, fascinada. Dije, sí, mira, tú ponte entre 1,5 metros, 2, más o menos cerca de mí, pero que tengas un espacio, que yo a través del aire voy a sentir lo que haces. Mira, yo me quedé en ese momento flipada, o sea, anodada. Me dije, ¿perdona? Entonces yo puse una canción y bailé. Entonces ella le veía la cara cómo sentía pues todo lo que yo estaba haciendo, ¿no? Entonces eso fue otra cosa que yo me quedé fascinada y dije, es que no solo vemos con los ojos, vemos más allá que los ojos. Y a través de ella, ya te digo que yo ese momento fue como muy único y dije, wow, es que son experiencias, yo realmente estoy viviendo contigo experiencias pues mágicas y únicas, sinceramente. Ese momento fue muy para mí ese momento fue muy emocionante. Hasta me emociono ahora. Sí. Es que fue muy emocionante. Fue muy emocionante porque por fin pude ver cómo bailaba Judith. Yo nomás puedo escuchar la música, que la música ya por sí ya dice mucho, pero no la podía ver. Claro. Y deseaba mucho, pero no muchísimo, poderla ver bailar. Entonces aquel día que yo le dije a Judith, se puso la música y bailó, es como... ¡Hala! ¿Dónde la gente puede encontrarte por las redes? Dinos, ¿dónde pueden ver? Pues las redes sociales, Facebook. Instagram lo hago servir un pelín menos porque es muy visual y me cuesta más manejarlo aún. Ajá. Pero en Facebook podéis ver todas mis publicaciones, voy publicando mis resultados, evoluciones, vídeos, y también en mi canal de YouTube, que también allí también tengo mis vídeos de todas las disciplinas que hago. ¿Y cuál es el nombre? ¿Cómo te tienen que buscar para encontrarte? ¿Meritxell Lorca? Sí, Meritxell Lorca, sí, en YouTube sí. Muy bien, sí, lo dejaré por aquí escrito para que la gente lo pueda escribir bien. También la Meritxell con TX. TX y ella catalana. Eso es. Entonces es interesante escribirlo bien, que si no el Facebook se vuelve loquito. Sí. Deciros a todos que un placer hablaros de mi experiencia pura y dura. A cada una de las personas que tengo, cada una aporta una cosa y cada persona para mí es una persona única, especial e importante en mi vida porque son mucho más que mis ojos. Son mis ojos, son mis guías, como Manolo y Rosa son como mis padres, Judith es como una hermana, etcétera, ¿no? No acabaría nunca. Porque realmente con todas las personas que yo tengo a mi lado, Rosa, Manolo, Judith, Martina, Chomin, que es del lanzamiento de disco, todos somos un tándem. Ellos me aportan los conocimientos que yo necesito para poder yo hacer mis deportes, mis disciplinas, cómo mejorar técnicamente, cómo mejorar emocionalmente, etcétera.
y yo les aporto mis conocimientos de cómo transmitirme para que yo lo pueda entender mejor. Y como dice Judith, ¿no? Judith ahí me ha aportado a mí mucho a yo poder aprender todo esto, este mundo que yo desconocía totalmente, y a Judith le ayudé mucho para conocer otra visión. Contigo tienes añadido de ver cómo los 4 sentidos básicos se te han desarrollado que parecéis X-Men, ¿sabes? Los X-Men como un Superman que tú dices, Dios mío, ¿cómo puede ser que escuches eso? Un día la fui a ver a una charla y cuando terminó había un montón de gente dándole la enhorabuena. ¡Ay, qué bien, Mary, qué bien lo has hecho! Tal, Pascual, no sé qué. Yo estaba como, no sé, como a 3 o 4 metros lejos de ella y delante tenía a gente. Bueno, pues le viene otra persona diciéndole, ¡ay, Mary, muchas gracias! Y le dice, no, espera un segundo, que tengo a Judith allí que me está esperando para saludarme. Y yo me quedé, bueno, fascinada. Yo dije, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Cómo puede ser? Entonces, claro, mi cabeza está ya más allá de entonces, la capacidad que podemos, el ser humano, de tener. De adaptación. Eso que tiene tu es. cuerpo cuando te falta una parte, ¿no? Eso es lo que yo he visto, sí. Voy a hacer muchas charlas a colegios, institutos, empresas. ¿Por qué? Porque las personas que tenemos alguna discapacidad estamos luchando ya hace mucho tiempo. El siglo XXI ha cambiado mucho, o sea, ha cambiado mucho porque las personas con discapacidad ya se ven más, se normaliza más, pero aún queda un largo camino, muy, muy, muy largo, porque lo que queremos es que una persona con discapacidad como yo, ¿no? Yo no me siento discapacidad, yo me siento capacitada, ¿no? Porque lo hago todo. Bueno, conducir no puedo, pero puedo hacer muchas cosas igual que la gente que ve, a mi manera, ¿no? Un poco distinta, pero a mi manera, ¿no? Entonces es un poco como que nosotros queremos transmitir el mensaje de que lo que queremos es que si estamos en el siglo XXI por unas cosas, pues por otras también tenemos que estar. No puede ser que por otras estemos al lado de la piedra y aún tengamos que picar con el pico, porque las personas con discapacidad hay pobrecitas que, claro, las tenemos que dejar en casa, o hay pobrecitas que son una burbuja y se rompen. Ya. No. Lo que queremos es que la gente vea normalidad. Claro. O sea, que una persona ciega una persona que me vea a mí trabajar, caminar, salir, correr, saltar, esquiar, bailar, tiene que ser lo normal, no de ¡guala, qué pasada! ¡Guala, lo puede hacer! Ya. Eso es lo que buscamos nosotros en futuro, ya. Que la gente lo normalice. Ya. Que digan, ¡guala, esta persona está haciendo salto de longitud como yo! No ve, pero lo está haciendo igual que yo. No, sí. Como diciendo, ¡guala! ¿Por qué? ¿Por qué estamos aún en este punto? Porque aún tenemos en nuestra cabeza de la gente con discapacidad, hay pobrecita que aún tiene que estar allí en casa, encerrada, que no se puede mover, que se puede romper, etcétera, ¿no? Ahí, Mary, es verdad que estarán las personas que lo ven desde ese punto, ¿no? Desde el punto de ay, pobrecita. O después están las personas como yo, que como un niño pequeño ha descubierto algo y dice, ¡hola! ¿Pero esto qué es? Pero eso es cuando ya conoces la persona. Cuando ya conoces la persona. Pero cuando tú no conoces ninguna persona, tienes otra mentalidad. Y sin conocer ninguna persona, nosotros lo que queremos es, sin conocer ninguna persona con discapacidad, tú ya tengas otra mente más abierta. Tenemos muchas discapacidades y cada una con su discapacidad, pero somos capaces porque yo no veo, vale, pero hago esto. Tengo una vida normal, igual que cualquier persona. Cuando voy a las charlas, los niños les digo, yo me levanto igual que tú, y yo esmorzo igual que tú, yo me visto igual que tú, me voy a trabajar igual que cualquier persona que va a trabajar. Cuando estudiaba, me iba a estudiar igual que tú. O sea, no somos extraterrestres, no somos cosas anormales. No, soy una persona igual que tú, lo que me falta es la visión. No veo en negro. Es lo único. Tengo piernas, tengo brazos, tengo igual que cualquier chica de mi edad, ¿no? Y eso es lo que queremos, ¿no? De que la gente, sobre todo en el mundo laboral. En el mundo laboral es el sitio más cerrado que hay de cabeza, de mente. Porque tú vas, y hablábamos con mis amigas ciegas, yo no puedo poner Judith en un currículum soy ciega, porque ya no me harán la entrevista. Ya es fuerte. Porque nomás ver ciega, ya me dicen no. Ya no me dan la oportunidad, ya no me dan la puerta, ya no me hacen la entrevista. ¿Y por qué? Porque ya soy ciega y ya te pones ¡pam! Una puerta ahí. Una puerta ahí como de tocho.
No, perdona, primero hazme la entrevista, mírate mi currículum, soy una persona que tiene unos estudios, soy deportista de élite, tengo esto, tengo esas características, hazme la entrevista como cualquier persona y después dime que no, porque quizás no encajo en ese trabajo. Nosotros no estamos al lado de la piedra, porque nosotros nos hemos actualizado igual que el siglo XXI. O sea, tenemos la tecnología avanzada como la gente ahora actual, o sea, tenemos más einas, no es como hace 20 años atrás. Sí, está claro que ha evolucionado esa parte que ayuda. Que claro que ayuda, entonces también pues de paso de la entrevista me quería dar ese mensaje de que los empresarios, la gente que está en un cargo, que tiene que contratar a gente, que nos dé la oportunidad, porque muchos queremos tener un trabajo normal, que quiere decir que compartir un trabajo con personas que no tengan ninguna discapacidad, porque nosotros también nos superamos aún más. Cuando estás con un mundo que no lo tienes nada fácil, ahí te superas cada día un poco más. Y en mi caso me pasó eso. Yo estoy de conserje en una escuela pública y ¿qué me pasó? Yo tuve que demostrar que podía hacer un trabajo de conserje igual que cualquier persona que no tiene ninguna discapacidad. Y eso no tendría que ser así. Ya me tendrían que dar la oportunidad y si valgo bien y si no también. No demostrar que porque tengo una ceguera puedo hacer ese trabajo. Bueno, también quería dar este matiz. Porque... Pero muy importante, Mary, es muy importante. Creo que son cosas, bueno, que es lo que decimos, ¿no? Hay tantas cosas en el mundo que, hay muchas. que desconocemos o que de alguna forma por desconocer no le damos esa importancia o porque hay un porcentaje efímero en comparación, pues no se les tiene en cuenta. Es complicado, pero está muy bien que lo hayas dicho. Creo que a más de uno le vas a hacer un clic en la cabeza y cuantos más llegue esta información, parece que no, pero habrá un movimiento y entonces de unos a otros, poco o mucho, ya se verán las cosas desde otro punto. Son esas cosas, ¿no? Porque también también con el perro guía, que tengo mi Thor, hace 2 añitos que lo tengo, y también el tema perro también hay cosas, también hay tabús, también se piensan que un perro guía es como un perro de compañía, que no está educado, también hay mucha ignorancia y mucho desconocimiento y también se necesita conocerlo. Yo creo que sí. Bueno, Mary, ha sido y va a seguir siendo un placer. Muchísimas gracias. Que nos vamos viendo bailando. Y nada, un placer a todas las personas que nos habéis acompañado en esta entrevista. Y nada, os enviamos las dos, ¿no, Mary? Un beso, un abrazo enorme. Un abrazo, muchos ánimos y abrir muchas fuerzas. Mentes, y abrir esas mentes. ¡Mua! Besitos grandes. Hasta luego. Besitos grandes.